puta madre. Bueno, volvemos con todo. Ahora sí, ahora sí. Entonces retomamos. Los que nos han entendido un poco, todo por no tener un monitor, pero bueno, en fin. Estamos aquí en la clausura de Transiciones 3. La emoción, sí, sí. Pero bueno, estamos aquí en la clausura de Transiciones 3. Estamos desde el jamming en la calle Recoleta. Y la idea de hoy es un poco cerrar estos 4 días de mesas de trabajo. Hemos tenido algunos espacios de rueda de proyectos, donde algunos proyectos locales han tenido un feedback, un comentario de algunos actores culturales, especialistas en gestión cultural, que han permitido que sus proyectos puedan mejorar con el tiempo. Y de ahí hemos tenido algunas mesas de diálogo súper interesantes. Todas están guardadas en la página de transiciones, así que en cualquier momento ustedes pueden retomarlas, volver a verlas y poder generar igual la discusión. La idea a partir, lo bueno de Facebook es que guarda todo el video y los comentarios siguen, así que podemos seguir dialogando a través de los comentarios en el Facebook. Son alrededor de 7 mesas las que hemos tenido durante estos 4 días. Hemos culminado hace poquito con la mesa de rock nacional sobre libros escritos sobre el rock alrededor de Perú, que no son de Lima. Eso es súper importante también. Y bueno, las 2 últimas mesas fueron, y luego la mesa de mujer, ¿no? Que también fue súper interesante. Entonces, como les digo, pueden retomar todas las mesas en cualquier momento y seguir el diálogo. Y justamente eso es lo que hemos hecho con este folleto que hoy día presentamos, que son las políticas culturales que necesitamos, las construimos juntos. Este es un trabajo en proceso de una sistematización de estos conversatorios que tuvimos en la época más álgida de la pandemia para conversar un poco con gestores culturales locales y nacionales sobre el impacto que iba a tener esta pandemia en el sector cultura. No solamente hemos conversado con gestores culturales independientes, sino también con gestores culturales que trabajaban para el Estado, ¿no? Un poco también para tener todo este espectro de cómo, digamos, en ese momento el Estado iba a responder al momento de la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos este documento, es un documento en proceso en realidad, los que quieran, lo tenemos aquí en el Yamin, estamos en Recoleta, Angosta 569, mientras que toman una chela pueden ir leyendo este folleto. Acá tenemos la sistematización de 4 mesas, este trabajo ha sido realizado por Ángela de la Torre, y es antropóloga y gestora cultural cusqueña, que en breves momentos nos va a explicar un poco más cómo ha sido este proceso, ¿no? Pero les decía justamente que hemos podido lograr tener la sistematización de esto, ya que todo lo que todos estos conversatorios han quedado guardados en internet. Ustedes también pueden volver a verlos en cualquier momento, pero lo que hemos querido no hemos hecho una relatoría tal cual, sino una sistematización. Va a haber luego unas conclusiones que va a sacar Ángela, de eso nos va a contar en breves momentos. Y bueno, nada, para hablar un poquito más sobre esto, estamos con Jorge Portugal, él es gestor cultural de Arrestauro, y él también les va a contar un poco de cómo hemos llegado también al proceso de tener entre manos este folleto. Jorge, por favor, toma asiento. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar acompañándonos, gracias a todas y todos por estar ahí. Marco ha adelantado gran parte de cómo ha sido todo el proceso de construcción de esta cartilla, que tiene un trabajo súper completo, que estamos en plena elaboración. Solamente es un adelanto de la sistematización de 4 mesas que se realizaron el año pasado, como Marco muy bien lo ha escrito, en las épocas más complicadas del proceso de la pandemia. Es un documento súper importante, ¿por qué? Porque tenemos elementos que pueden ser contrastados, pueden ser utilizados para generar diverso tipo de información a través de indicadores, a través de hacer el uso de este material y comprobar cómo, por ejemplo, desde el año 2017 que se realiza el preencuentro en Cusco para el Encuentro Nacional de Cultura, se levanta
lo que se llamó el Acta de Cusco, ¿no? Donde hay unos primeros elementos que recogen la realidad de las industrias culturales y las políticas culturales a nivel local. Ese documento después se vuelve a contrastar y se vuelve a trabajar en una reunión muy importante que se tuvo para la elaboración de lo que fue un documento también súper representativo, que fue la Agenda de Incidencia Compartida para el año 2017, 19, perdón. Y ahora nosotros lo que tenemos en este material son elementos que se pueden ir dándonos instrucciones de qué es lo que ha variado, si hay avances, si hay retrocesos, o si la situación sigue siendo la misma en diferentes temas a partir de la experiencia y la metodología que ha utilizado el especialista para elaborarlos, ¿no? Es súper importante que ustedes, no, es súper importante para todos nosotros, perdón, tener este tipo de información que nos ayuda a tener expectativa y a tener elementos con los cuales podemos hacer específicamente evaluaciones cuantitativas o cualitativas de determinados temas para tejer y exigir lo que desde hace muchos años se viene persiguiendo, que son cuestiones claras, horizontales y que puedan incluir a mayores personas en esto de la activación tanto de las cadenas productivas como las cadenas de consumo, ¿no? Porque ambas tienen que ir de la mano. El elemento de consumo tiene que hacer que los productores, las personas que intervienen en todas esas cadenas también tengan la posibilidad de participar y que todo funcione de una manera concatenada y que todos tengamos, tanto como beneficios, también tengamos la posibilidad de aportar de alguna u otra manera. Gracias. Tenemos ahí la publicación para las personas que quieran, pueden comunicarse con Marco, pueden venir aquí también, están ahí los folletos para que puedan analizarlos y después podamos tener una conversación extensa sobre los temas que se van a tratar. Ahora les dejo con Marco para que veamos un poco del proceso de la sistematización, la metodología y todo lo que ha inmiscuido este proceso y para poder entender también algunas cosas que se han detallado en la publicación. Gracias. Genial, Jorge, gracias por dar más luces del trabajo que hemos tenido en estos meses. Y nada, los voy a dejar con Ángela, entonces para que ya Ángela pueda compartir pantalla y nos pueda mostrar un poco el trabajo que hemos venido realizando, que ha realizado con la sistematización. Chévere, gracias, Marco. Puedes ponerlo. Bueno, primero quiero agradecerles por la oportunidad de poder hilvanar algunas ideas y recoger algunas ideas también que han nacido sobre estas conversaciones que han tenido lugar en este ciclo de conversatorios que organizaron el año pasado, ¿no? Quiero agradecer por la apertura y creo que también esta es una posibilidad para poder iniciar un diálogo, ¿no? Y plantear algunos lineamientos sobre cuáles debatir. Entonces voy a compartir pantalla para presentarles un poco qué es lo que hemos ido encontrando y hacia dónde vamos. Qué raro es verme así en dos lugares al mismo tiempo. A ver. Listo. Entonces, bueno, como Marco nos comentó, ¿no? El documento preliminar, ¿no? Es importante partir de la reflexión de que este pequeño folleto es un documento que está en construcción, ¿no? Pero sin embargo, creemos que es importante también poderlo compartir para también dar rastro de cómo es este proceso de construcción de conocimiento, en realidad, ¿no? Que parte desde esta experiencia que ha sido impulsada y también gestada desde Cusco el año pasado, ¿no? A esta primera parte, más que contarles exactamente qué dice cada uno de las diapositivas, me gustaría darles una mirada general, ¿no? Sobre lo que he ido encontrando, ¿no? Es por eso que a este pequeño
esta pequeña ponencia, este pequeño conversatorio, le he puesto como nombre "Cuando lo importante también se hace urgente", ¿no? Haciendo referencia a una de las frases de uno de los participantes en algún momento de la pandemia del año pasado, cuando nos urgía tanto precisamente conversar, ¿no? Esta frase hace mucha referencia hacia cómo siempre habíamos sentido importante hablar de derechos laborales, hablar sobre el lugar de la cultura en la sociedad, los derechos culturales, etcétera, pero en la pandemia se hicieron, además de importantes, urgentes, ¿no? Entonces creo que esta es una reflexión que me ayuda a estructurar toda la sistematización, ¿no? Entonces, este es un avance, ¿no?, de la sistematización de este ciclo de conversatorios que estuvieron a cargo o motivados por Ruwashaiku y por Art Restauro. Entonces, acá para organizar un poco qué cosa es lo que voy a mencionar en estos breves minutos, tiene 3 partes, ¿no? Principalmente una de por qué hacer una sistematización de este proceso, ¿no? Qué cosa vamos a sistematizar y qué cosa es lo que voy encontrando, ¿no? Entonces, creo que es importante partir de reflexionar por qué es importante la sistematización, ¿no? En principio es porque es un ejercicio para hacer memoria, ¿no?, de una situación que nos impactó, ¿no?, y nos movilizó como sector cultural, ¿no?, desde todos los espacios que podamos habitar, tomando en consideración que somos heterogéneos, que somos diversos, que tenemos intereses también diversos y en algunas ocasiones incluso contradictorios a veces, ¿no? Lo cual no hace que que dejemos de ser una comunidad con distancias, pero seguimos siendo una comunidad que brega por intereses en algún punto comunes, ¿no? Una sistematización también es una fotografía, en este caso móvil, ¿no?, que nos da cuenta de cómo los agentes culturales fueron construyendo sus voces a partir de sus experiencias. Y también en el marco de todo este contexto que en diferentes grados nos afectaba a todos, ¿no? Cuando se comienza las medidas sanitarias, ¿no?, cuando se comienzan las restricciones de circulación, cuando se comienzan a cerrar los teatros, cuando se comienzan a cerrar las actividades, a limitar los aforos, casi de un día para otro, ¿no?, cómo se cancelan conciertos, cómo se cancelan diversas actividades, ¿no?, y cómo todo eso afecta a nuestro cotidiano, ¿no? En tanto todos nos reconocemos como agentes culturales desde diversos puntos, ¿no? Además, ¿no?, esta sistematización pretende dar cuenta de cómo este sector, ¿no?, así, digamos, sin una forma definida, con distancias, pero también con puntos en común, iba resolviendo, ¿no?, actuando y movilizando estrategias y respuestas de contención frente a lo que nos venía sucediendo, ¿no? Entonces, una de estas, digamos, los disparadores principales fue un ejercicio, digamos, de solidaridad constante frente a lo más inmediato para sostener la vida, ¿no? Otro punto es que este documento da cuenta de ausencias, dificultades, problemáticas que se hicieron evidentes, ¿no?, y se pusieron en debate precisamente por todo este contexto que había quebrado este ecosistema que habíamos ido construyendo de manera muy frágil, de manera muy precaria, ¿no?, pero que de un momento a otro se vio quebrado, ¿no? Y también eso implicó una serie de afectaciones en lo más inmediato, ¿no? Desde cómo resolver el mes en cuestiones materiales y concretas, ¿no?, hasta haber truncado ciertos procesos creativos y de intercambio, ¿no?, que podían haber, o procesos productivos artísticos o culturales, ¿no? Y finalmente es porque esta sistematización apunta a ser un estímulo para continuar tejiendo este sur de políticas culturales, entendidas como lineamientos y condiciones para que quienes hacemos parte, ¿no?, de este sector, en cuanto creadores, en cuanto productores, podamos tener condiciones para poder hacerlo de manera digna, principalmente, ¿no?, teniendo como subconjunto que también el fin último de la producción y de la actividad cultural no somos nosotros, sino es la sociedad en su conjunto, ¿no? En ese sentido, ¿no?, el objetivo principal de toda esta sistematización, o hacia donde queremos ir, es a estimular la reflexión crítica,
¿no? De la experiencia que nos tocó y nos transformó como sujetos colectivos e individuales, ¿no? En el marco de la pandemia del COVID-19, ¿no? Algo que es bastante valioso de esta experiencia de conversatorios, de diálogos, que promovieron los compañeros, ¿no? Es que según iban dándose ciertas medidas, se iban también generando respuestas, ¿no? Se iban tejiendo respuestas y eso da cuenta también cómo se va resolviendo, ¿no? Entonces creo que ese es un documento histórico en ese sentido que nos permite también hilar y ver en perspectiva cómo se ha ido resolviendo, ¿no? En concreto, ya para ir avanzando, las categorías que por todo lo expuesto anteriormente me parecieron más pertinentes usar, ¿no? Para justamente indagar en estas ideas que iban surgiendo, en estas necesidades que se iban conversando en cada una de las mesas o de los encuentros, ¿no? Son 5, ¿no? La primera tiene que ver con las problemáticas, porque si bien habíamos tenido muchas veces espacios para enunciar qué nos estaba pasando, qué nos aquejaba como sector, de manera o muy particular sobre alguna disciplina o de manera más general como sector cultural, fue también un momento para potenciar, digamos, el lugar de estas problemáticas que nos venían dando, afectando de manera concreta, ¿no? Sin embargo, si bien se enunciaban problemáticas, lo siguiente también me parece sumamente valioso, ¿no? Comenzaron a aparecer estrategias de respuesta de manera inmediata y casi una reacción casi natural, digamos, ¿no? Para resolver eso que nos estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Se plantearon también soluciones y propuestas concretas, ¿no? Bonos, que se compren funciones, diferentes soluciones y propuestas que salían del mismo sector para el mismo sector y también para el Estado principalmente, ¿no? Justamente para dar contención a esto que estaba sucediendo y que también estaba poniendo el acento en situaciones que venían de hacía mucho tiempo atrás, que no se habían logrado plasmar o, digamos, concretizar en cuestiones o en políticas concretas o en programas concretos, ¿no? Entonces, ese es un punto también bastante importante, y no solo pasó por eso, sino también por dar reflexiones y también dar aprendizaje según iba sucediendo o se iba dándose el devenir de la pandemia y del COVID-19 y cómo iba afectando a los diferentes territorios del país. Entonces también iba dando cuenta de cómo se iba reflexionando sobre la cultura, cómo se iba reflexionando sobre el lugar de los trabajadores culturales, y también qué cosa íbamos aprendiendo, ¿no? Finalmente, ¿no? La última categoría que estoy utilizando para organizar esta sistematización es la de los horizontes, porque también implicó pensar en hacia dónde queremos ir más allá de este periodo histórico que estamos compartiendo, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia y todo lo que nos afecta, pero hacia dónde más podemos ir, porque la vida después de todo continúa, ¿no? Y continuamos aquí, de hecho, ¿no? En ese sentido, paso a la segunda parte, ¿no? Para contarles de manera muy sucinta sobre qué ha sido este ciclo de foros, ¿no? Han sido 10 conversatorios que han tenido lugar entre el 29 de abril del 2020, ¿no? Más o menos mes y medio después de iniciadas las medidas de cuarentena en Perú, ¿no? Y hasta el 15 de marzo del 2021, cuando se cumplía un año exactamente del inicio de la cuarentena en Perú, ¿no? Entonces, estos 10 conversatorios se pueden dividir dentro de 2 temporadas. La primera, que es un conjunto de 7 conversatorios en los que se van compartiendo en realidad las necesidades, las urgencias y las respuestas también que se iban hilvanando mientras se iban tomando ciertas medidas, ¿no? Desde el sector cultural. Y las últimas 3 tienen más que ver con una lectura y una reflexión sobre qué fue todo este momento de crisis que igual seguía, pero cómo podíamos ir leyendo e intentar tejer más bien algunas ideas, ¿no? Sobre lo que nos había pasado, ya, digamos, procesando, ¿no? Tenemos que considerar también
que estos conversatorios tuvieron participantes y por ende voces y miradas también que venían de trayectorias muy diversas y con lugares de enunciación también diversos, ¿no? No solo territoriales, porque si bien en un primer momento partieron desde Cusco, esto se fue ampliando a diversos lugares del país, ¿no? Y generar también este diálogo, este tejido entre diversos espacios, entre el sur, el centro, el norte, entre la costa y la sierra y lamentablemente en menor medida con la Amazonía o con la selva peruana, también da cuenta de una mirada mucho más compleja y amplia, ¿no? De cómo se estaba viviendo en cada espacio. En ese sentido, acá tenemos esta pequeña nube de con qué nos sentimos o con qué se sentían las personas que iban participando en estos paneles, ¿no? Más identificados y desde dónde nos venían a hablar, ¿no? Entonces, principalmente tenemos, la mayoría se sentía identificado, se enunciaba como gestor cultural. También venían desde la docencia, ¿no? Y también desde la cultura vía comunitaria, desde la gestión cultural pública, desde la gestión cultural en el libro y la lectura, desde las artes visuales, los emprendimientos, ¿no? Y el audiovisual, ¿no? Acá podemos tener como una visión bastante amplia o decidora, ¿no? De cómo, desde dónde hemos tejido este espacio, ¿no? Pues esta es una relación general, ¿no? De cuáles han sido los conversatorios, ¿no? Hemos ido poniéndoles como algunos subtítulos, digamos, que motivan la comprensión de qué es de lo que se estaba hablando, ¿no? Al inicio era de cómo estamos, ¿no? Y cómo se iba resolviendo. Es importante también que en algún momento hubo un diálogo con una autoridad local, ¿no? Para poder justamente saber qué se estaba haciendo, porque esa era una pregunta presente y urgente, además, en todo el espacio en este momento, en mayo del 2020, ¿no? De qué es lo que está haciendo el Estado en sus diferentes niveles para responder también al sector cultural, sobre todo en una ciudad como Cusco, que había sido bastante afectada, ¿no? Acá les voy a dar un poquito justamente esta heterogeneidad de lugares de enunciación, desde donde venimos o desde donde participamos en este espacio de diálogo, ¿no? Tenemos principalmente desde Cusco, ¿no? Fueron 34 personas en total. Acá hay algo que es importante notar también, ¿no? Hay una tendencia, ¿no? Hacia que haya mayor participación y mayores voces masculinas retratadas en este espacio, frente a una cantidad de representación de voces femeninas menor, ¿no? De 22 participantes y 12 participantes mujeres, ¿no? Como podemos ver en el mapa, tenemos participantes que vienen, la mayoría de Cusco, es verdad, porque también comenzó gestándose en Cusco, pero también se buscó el diálogo con Puno, con Arequipa, con Chimbote, ¿no? Con Cajamarca, con Lima. Y ya hablando de Cusco principalmente, tenemos más o menos esta misma correlación de entre un 65 y 35% de participación entre mujeres. Y también es importante notar, ¿no? Y creo que es algo para reflexionar de manera transversal, es que estas voces fueron principalmente concentradas desde Cusco ciudad, aunque sí hubieron dos voces que venían por un lado desde el Valle Sagrado y por otro desde Espinar, ¿no? Sin embargo, creo que también es importante tener espacios de autocrítica también, ¿no? Para saber cómo vamos involucrando también, o hasta qué punto vamos replicando estos espacios de centralismo en nuestras propias regiones, ¿no? Entonces, ¿qué están pasando en otros espacios de nuestra misma región? Finalmente, ¿no? Para ir terminando y ya no aburrirlos más, quisiera compartir algunos puntos que me parecen importantes compartir de qué es lo que he ido encontrando, que me parecen como algunos rastros interesantes para continuar indagando, ¿no? El primero es que es importante darle un lugar, ¿no? A un enfoque sistémico, ¿no? Para comprender y movilizar aquello que nombramos como sector cultural. Esto quiere decir no solo centrarnos en una parte, ¿no? o de la actividad o de la disciplina que cada uno pueda desempeñar, sino también podernos ver como en un ecosistema complejo de relaciones con diversas funciones
y que necesitamos todos los unos de otros para poder precisamente dinamizar y mantener el movimiento, y digamos en algún sentido la vida también de este sector cultural, ¿no? Otro punto es que ha aparecido mucho también en estos espacios es la importancia de centrar el discurso de la cultura solo como una industria cultural o desde el discurso de las artes, ¿no? Esto desde los mismos agentes culturales como desde el mismo Estado, ¿no? Entonces es importante aprender o apropiarnos, ¿no? de un discurso que, no solo, que vaya más allá de pensar la cultura solo como arte o solo como industria cultural y de los sentidos que pueden tejerse en relación a esta suerte de, digamos, elitización de la cultura, sino más bien, digamos, en algún punto volver la cultura un sentido mucho más ordinario que nos atraviesa a todos en nuestro cotidiano, ¿no? Otro punto es que tenemos una situación compartida, ¿no? Precaria y frágil, ¿no? Con otros sectores y con otros gremios, ¿no? Por lo que es importante también mirar y reflejarnos y encontrarnos con estos otros gremios que también tienen sus caminos, también tienen sus luchas, pero que finalmente, por ejemplo, en el caso de los derechos laborales, estamos en el mismo camino, ¿no? No es, hemos visto que en los últimos, bueno, en el último año, tenemos una situación laboral bastante precaria para quienes hacen de la actividad cultural, ¿no? Su medio de vida, ¿no? La mayoría trabaja como independiente o autónomo, no siempre con derechos laborales reconocidos, ¿no? Lo cual también nos pone en una situación precaria compartida con otros sectores, ¿no? Y finalmente, lo último y con lo que ya me quisiera ir despidiendo es que la creación y la reproducción de sentidos y universos simbólicos y los mismos procesos creativos no suceden de manera aislada e individual, sino son parte de un momento histórico y de condiciones concretas y materiales para la existencia de los agentes culturales, ¿no? Entonces, el proceso creativo, la producción artística no solo nace del genio individual, sino también de de qué condiciones tenemos para poder crear. Y mientras no resolvamos estas condiciones para tener una vida digna, como agentes culturales, es bastante complejo que podamos, digamos, seguir, que es importante resolverlo para tener un proceso de producción y de creación y de cuestionamiento también y de construcción de pensamiento y de conocimiento, que no solo quede en el tratar de resolver el día a día, ¿no? Que esa no sea nuestra única preocupación diaria, ¿no? Entonces, creo que con esto podría terminar. Y bueno, comentarles una vez más de que este es un proceso, esperamos tener el documento finalizado para el primer trimestre del año que viene y también compartirlo con ustedes, porque consideramos, ¿no? Desde quienes hemos estado ahí tejiendo este documento, que da cuenta de un proceso de varias voces, ¿no? Que han atravesado una experiencia y que dan ideas también para seguir discutiendo en el presente, ¿no? Gracias, Marco. Buenas, Angélica. Con el micro apagado, ahora sí lo aprendí. Gracias, Ángela. De hecho, también por la presentación de ahora, pero por el trabajo que nos hemos dado durante todos estos meses, bueno, tú más que nosotros, ya nosotros como que hemos venido ya a ver la línea editorial para empezar un poco el trabajo que les contábamos, ¿no? Que esto solamente es un inicio, que ya el siguiente año vamos a tener ya un material un poco más completo. Entonces, hasta aquí cerramos la transmisión. En un rato más vamos a estar con Daco. Nos va a regalar un par de canciones de la Jenkins. Y estamos aquí en el Jamming. Si quieren venir y tomarse una chela con nosotros, bienvenidos. Nos vemos pronto entonces, en un rato más.